En el momento en que el mundo entero lo escuchaba como una de las voces más puras de la ópera, José Carreras estaba a punto de enfrentarse al enemigo más cruel y silencioso de todos. No fue un escándalo político ni una censura artística. No fue una traición de la industria ni un veto impuesto desde arriba. Fue algo mucho más devastador. Algo que no se podía esquivar con talento ni con fama. A finales de los años 80, mientras los teatros más importantes del planeta seguían reclamando su presencia, Carreras comenzó a notar que su cuerpo ya no respondía como antes. El cansancio era constante. La voz que durante décadas había sido sinónimo de perfección empezaba a fallar en los momentos más inesperados. Detrás del telón, lejos de los aplausos, se estaba gestando una tragedia que cambiaría su vida para siempre. El diagnóstico cayó como una sentencia imposible de aceptar: leucemia. Una palabra que en aquel momento sonaba casi como una condena definitiva. De pronto, el tenor que había conquistado el Liceu La Scala y el Metropolitan se convirtió en un paciente más. Un hombre obligado a luchar, no por un aria perfecta, sino por seguir con vida. ¿Cómo puede una estrella acostumbrada a dominar los escenarios aceptar que ya no tiene control sobre su propio destino? ¿Qué ocurre cuando la gloria absoluta se enfrenta cara a cara con la posibilidad real de desaparecer? Durante meses, el público no supo nada. No hubo comunicados claros ni entrevistas explicativas. El silencio envolvió su nombre mientras en privado Carreras libraba la batalla más dura de su existencia. Una lucha que no solo pondría a prueba su cuerpo, sino también su identidad, su fe en la música y el sentido mismo de su carrera. Hoy, décadas después, muchos recuerdan su regreso como un milagro, pero pocos conocen el verdadero precio que pagó para volver: la soledad, el miedo, las decisiones desesperadas y las verdades que jamás quiso contar mientras estaba en la cima. Hoy conocerás la verdad completa. Antes de convertirse en una de las voces más reconocidas del siglo XX, José Carreras fue simplemente un niño de Barcelona, rodeado por una ciudad que respiraba música, pero también por una época marcada por el silencio y la represión cultural. Nació en una familia humilde lejos de cualquier élite artística. Su hogar no estaba lleno de lujos, pero sí de sensibilidad. La música no era una ambición, era una necesidad emocional. Desde muy pequeño mostró una afinidad casi instintiva con el canto. No aprendió a proyectar la voz pensando en teatros o aplausos. Cantaba porque era la única forma que conocía de expresar lo que no sabía decir con palabras. En una España todavía dominada por la sombra del franquismo, la cultura avanzaba con cautela. La ópera asociada a lo clásico y lo institucional parecía un mundo inaccesible para un niño sin contactos ni privilegios. Aún así, su talento comenzó a llamar la atención de profesores que supieron ver algo distinto. No era solo la potencia o el timbre, era una mezcla rara de fragilidad y emoción contenida. Carreras no cantaba para impresionar, cantaba para sobrevivir emocionalmente. Esa cualidad invisible para muchos sería más tarde la clave de su magnetismo sobre el escenario. Durante su adolescencia, mientras otros jóvenes soñaban con escapar o conformarse, él se sometía a una disciplina rigurosa: estudio constante, repetición obsesiva, sacrificio silencioso. No había garantías de éxito, solo una convicción íntima de que su voz debía ser cuidada como un tesoro irrepetible. Cada ensayo era una apuesta contra el fracaso. Barcelona, con sus contrastes culturales y su identidad contenida, se convirtió en el primer escenario de su formación. Allí aprendió que el talento no basta, que el esfuerzo sin descanso es el verdadero precio de cualquier sueño artístico. También aprendió algo más duro: que el reconocimiento puede tardar en llegar y que la soledad acompaña a quienes eligen un camino distinto. Hubo momentos en los que todo pudo haberse detenido: falta de recursos, dudas internas, la presión de un entorno que no siempre entendía su obsesión. Pero cada obstáculo parecía reforzar una determinación silenciosa.
Carreras no buscaba ser famoso. Buscaba ser digno de su propia voz. Ese niño que cantaba sin imaginar el futuro estaba a punto de enfrentarse a un destino que superaría cualquier expectativa. Porque lo que empezó como una vocación íntima, pronto se transformaría en una ascensión imparable. Y con ella llegarían las luces. Pero también las sombras que nadie le advirtió. El salto de José Carreras hacia la élite internacional no fue inmediato, pero sí imparable. Tras años de preparación silenciosa, su debut en los grandes escenarios europeos marcó un antes y un después. La crítica empezó a hablar de una voz distinta. No era solo técnica. Había una carga emocional que atravesaba la sala y dejaba al público sin defensa. Cada interpretación parecía confesional, casi peligrosa por su intensidad. Muy pronto llegaron las grandes oportunidades. Papeles protagonistas en los teatros más exigentes del mundo. Colaboraciones con directores y orquestas que solo trabajaban con los mejores. En un entorno donde la perfección era obligatoria, Carreras destacó por algo más difícil de conseguir: humanidad. Sus personajes no eran figuras lejanas. Eran hombres heridos, amantes desesperados, almas en conflicto. El público no solo lo escuchaba, lo sentía. La fama creció a una velocidad vertiginosa. Giras constantes, grabaciones que se vendían por millones, apariciones televisivas que llevaban la ópera a hogares que nunca antes se habían acercado a ese género. Para muchos, Carreras se convirtió en la puerta de entrada a un mundo considerado elitista. De pronto, la ópera tenía rostro humano, tenía emoción, tenía vulnerabilidad. Con el éxito llegó también una presión implacable. Cada actuación debía superar a la anterior. Cada nota era analizada, cada pequeño error amplificado. Carreras asumió ese peso sin quejarse. Su ética de trabajo se volvió casi obsesiva. Dormía poco, viajaba sin descanso, cantaba incluso cuando el cuerpo pedía tregua. En la cima, detenerse parecía una forma de traición. El reconocimiento absoluto llegó cuando su nombre empezó a ser pronunciado junto al de las mayores leyendas vivas de la ópera. Ya no era una promesa. Era una realidad indiscutible, un símbolo de excelencia, un referente para toda una generación de cantantes que soñaban con alcanzar ese nivel. Desde fuera todo parecía perfecto: la carrera ideal, la vida soñada, el aplauso constante. Pero en el interior, algo comenzaba a resquebrajarse: el ritmo inhumano, la exigencia perpetua, el miedo a fallar. Nadie quería ver esas grietas. Nadie quería escuchar las señales de alarma, porque lo que parecía gloria eterna estaba a punto de transformarse en su mayor pesadilla. Una que no se gestó en los despachos ni en los titulares, sino en el lugar más frágil de todos: su propio cuerpo. La crisis no llegó con un titular escandaloso ni con una polémica pública. Llegó en silencio. Mientras el calendario seguía lleno de compromisos y los teatros aguardaban su presencia, el cuerpo de Carreras comenzó a enviar señales que nadie quiso interpretar a tiempo. Fatiga extrema, infecciones recurrentes, una debilidad inexplicable en alguien acostumbrado a dominar escenarios durante horas. Al principio, todo se justificó con el ritmo agotador de la carrera. El éxito también cansa, eso decían. Pero la verdad era mucho más cruel. El diagnóstico fue un golpe seco: leucemia, una palabra que paraliza, una enfermedad que en aquel momento ofrecía pocas certezas y demasiados miedos. De un día para otro, el tenor admirado se convirtió en un paciente frágil. Las luces del escenario fueron sustituidas por la luz blanca de los hospitales. El aplauso por el sonido constante de las máquinas. La noticia se manejó con extremo hermetismo, no por estrategia de imagen, sino por puro terror. Terror a aceptar que la voz que había conquistado el mundo podía apagarse para siempre. El entorno más cercano vivió la noticia como una sentencia. La industria, acostumbrada a consumir talento sin pausa, miró hacia otro lado.
No hubo homenajes anticipados ni discursos de apoyo masivo. Hubo silencio. Un silencio incómodo, casi cobarde. Durante meses, Carreras desapareció de la vida pública. Cancelaciones, rumores, especulaciones. Algunos pensaron en un retiro voluntario. Otros hablaron de conflictos internos. Nadie imaginaba la magnitud real de la batalla que se estaba librando lejos de los focos. La enfermedad no solo atacaba su cuerpo, atacaba su identidad. ¿Quién es un cantante cuando ya no puede cantar? ¿Qué queda cuando la voz, su razón de ser, está en peligro? El tratamiento fue brutal. Dolor físico, aislamiento, incertidumbre diaria. Cada día podía ser el último. Cada noche era una negociación silenciosa con el miedo. Carreras se enfrentó a la posibilidad real de no volver jamás a un escenario, de ser recordado como una promesa interrumpida, como una estrella apagada en pleno vuelo. La sociedad no estaba preparada para hablar de enfermedad en figuras públicas, mucho menos de vulnerabilidad masculina en ídolos culturales. No hubo relatos épicos en ese momento, solo resistencia, soledad. Y una pregunta que lo perseguía en cada instante. ¿Vale la pena sobrevivir si ya no se puede ser quien uno fue? Ese fue el punto más bajo, el momento en el que todo parecía perdido. Pero incluso en la oscuridad más profunda algo comenzó a gestarse. Una fuerza inesperada. Una decisión que cambiaría no solo su destino, sino también el de miles de personas que jamás conocería. La enfermedad no terminó cuando los médicos pronunciaron la palabra recuperación. En realidad, ahí comenzó otra batalla, más larga, más silenciosa, más cruel en algunos aspectos. Sobrevivir no significaba volver a ser el mismo. El cuerpo había cambiado, la voz también. Cada nota exigía un esfuerzo que antes no existía. Cada ensayo era un recordatorio de la fragilidad adquirida. Durante un tiempo, Carreras vivió en una especie de limbo. Ya no estaba al borde de la muerte, pero tampoco podía regresar al mundo que había dejado atrás. El miedo se convirtió en compañero constante. Miedo a forzar demasiado. Miedo a fracasar frente al público. Miedo a descubrir que la voz que definió su identidad ya no estaba ahí. La caída no fue pública, pero fue profunda, interna, desgastante. Muchos esperaban que se retirara en silencio, que aceptara su lugar como una leyenda del pasado. La industria, siempre impaciente, comenzó a mirar hacia nuevas figuras. El tiempo no se detiene por nadie. Pero Carreras se negó a desaparecer. No por orgullo, sino por necesidad vital. Cantar ya no era una carrera. Era una forma de reafirmar que seguía vivo. El proceso de reinvención fue lento y doloroso. Redefinir repertorio, ajustar expectativas, aprender a escuchar los límites del cuerpo. Donde antes había ambición sin freno, ahora había prudencia. Donde antes reinaba la perfección técnica, ahora emergía algo distinto. Una emoción más cruda, más honesta. El público empezó a percibirlo. Ya no escuchaban solo una voz. Escuchaban a un hombre que había regresado del borde del abismo. No todas las noches fueron triunfos. Hubo dudas, críticas, comparaciones inevitables con su pasado glorioso. Pero Carreras entendió algo fundamental. Volver no significaba recuperar lo perdido, significaba aceptar lo que quedaba y convertirlo en verdad artística. Esa aceptación fue su auténtica victoria. En paralelo surgió una necesidad nueva: dar sentido a la supervivencia. Transformar el dolor en algo que trascendiera lo personal. Así nació un compromiso que redefiniría su legado. La lucha contra la enfermedad dejó de ser solo suya. Se convirtió en una causa, en una responsabilidad moral. La caída lo había despojado de la invulnerabilidad. La reinvención le otorgó algo más valioso: conciencia, propósito y una conexión distinta con el mundo. Carreras ya no cantaba para demostrar grandeza. Cantaba para recordar
que incluso después del derrumbe la vida puede reconstruirse nota a nota. El legado de José Carreras no puede medirse únicamente por discos vendidos ni por ovaciones históricas. Su verdadera huella se encuentra en un territorio más profundo, en la forma en que transformó la fragilidad en dignidad, en cómo convirtió una experiencia límite en una causa colectiva. Tras sobrevivir a la enfermedad, su nombre dejó de asociarse solo con la excelencia operística. Se vinculó para siempre con la esperanza. La creación de su fundación marcó un punto de inflexión definitivo. Ya no se trataba de volver a cantar. Se trataba de devolverle sentido a la vida que había sido salvada. A través de esa labor, miles de personas encontraron apoyo, recursos y visibilidad en una lucha que durante décadas había permanecido envuelta en silencio. Carreras entendió que su fama podía servir para algo más grande que el aplauso. En el ámbito artístico, su influencia fue igualmente profunda. Inspiró a una generación de cantantes que comprendieron que la técnica, por perfecta que sea, no basta sin verdad emocional. Su forma de cantar después de la enfermedad, más contenida y más humana, enseñó que la vulnerabilidad no debilita el arte, lo engrandece. Muchos jóvenes intérpretes encontraron en su historia una lección imposible de aprender en conservatorios. El público también cambió su manera de escucharlo. Cada aparición posterior estuvo cargada de una emoción distinta. No era nostalgia, era respeto. Saber que cada nota era el resultado de una lucha invisible otorgaba a sus interpretaciones una intensidad nueva. Carreras dejó de ser solo un gran tenor. Se convirtió en un símbolo de resistencia serena. Con el paso de los años, su figura se consolidó como parte esencial de la memoria cultural contemporánea. No solo en España, sino a nivel internacional. Su historia trascendió géneros y fronteras. Personas que nunca habían escuchado ópera conocieron su nombre a través de su ejemplo humano. Esa transversalidad es quizá su logro más duradero. Hoy, cuando se recuerda su trayectoria, ya no se habla únicamente de gloria ni de caída. Se habla de transformación, de cómo un artista enfrentó el momento más oscuro sin esconderse, de cómo eligió volver, aun sabiendo que nada sería igual. Su legado no es el de una voz intacta, es el de una vida reconstruida con honestidad. José Carreras no fue una estrella protegida por la eternidad. Fue un hombre que miró de frente a la posibilidad real de desaparecer y decidió regresar sin garantías. Su historia no encaja en el relato cómodo del triunfo continuo. Es más incómoda, más humana, más verdadera. En un mundo que celebra la perfección, él enseñó el valor de la imperfección asumida. Cuando volvió a pisar un escenario, ya no buscaba demostrar nada. Cada nota era un acto de gratitud. Cada aplauso, una confirmación silenciosa de que la vida le había concedido una segunda oportunidad. Cantó sabiendo que el tiempo es frágil, que la voz no es eterna, que el arte, cuando es honesto, puede sobrevivir incluso a la enfermedad. Su recorrido dejó una enseñanza que va más allá de la música. La grandeza no está en no caer, sino en decidir levantarse cuando nadie lo exige. Carreras no borró su pasado ni fingió invulnerabilidad. Integró la herida en su identidad y la transformó en legado. Por eso su nombre sigue vivo no solo en los teatros, sino en la memoria emocional de millones. No fue una estrella fugaz. Fue una voz que atravesó la gloria, el silencio y el miedo. Y regresó con algo más poderoso que la fama. Regresó con sentido. Si quieres descubrir otra historia igual de intensa y humana, mira ahora el siguiente documental recomendado en el primer comentario.